Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida, a la escuela sabática, la escuela más grande del mundo, la escuela que durará por la eternidad. De pronto Jesucristo será nuestro maestro. Vamos a estudiar el tema acerca de la ley y el evangelio. Y quiero contarte una historia un tanto extrema que cuenta la autora de la lección de dos hermanos gemelos que aprendieron desde pequeño que todo placer era pecado. Todas sus acciones estaban restringidas por reglas estrictas. No leas este libro porque es pecado. No comas esta comida porque es pecado. No vayas a este lugar porque es pecado. Y cuando estos dos hermanos crecieron, sus caminos en la vida se separaron. Un hermano desarrolló un gran miedo a lo prohibido y apenas se atrevía a salir de su casa por temor a entrar en contacto con influencias moral y físicamente contaminantes. Incluso tenía miedo de abrir las ventanas de su habitación y no se atrevía a comer mucho de los productos que se vendían en el mercado. Finalmente, murió joven a causa de su excesiva abstinencia. El otro hermano, sin embargo, sufría del problema opuesto. Desarrolló una fuerte atracción por lo prohibido. Experimentó con drogas, abusó del alcohol y frecuentó todo tipo de casinos y antros de mala reputación. Desarrolló un gusto por ciertas comidas prohibidas. Y no pasó mucho tiempo antes de que el joven enfermara y muriera por los excesos. Pregunto, ¿fue tan mala la educación que recibieron los muchachos? Después de todo, ¿no deberíamos hacer todo lo posible para evitar el pecado? Lo esencialmente erróneo de su educación fue que nunca aprendieron qué era realmente pecado. Y tampoco comprendieron por qué el pecado era malo. Por lo tanto, no estaban preparados para luchar contra él. Así que en esta lección abordaremos qué es el pecado y cómo superarlo. Mantente en sintonía. Comencemos nuestro estudio leyendo Salmo 119, versículos 93 y 94. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. El pecado es sin duda el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. El pecado no solo nos separa de Dios, sino también nos engaña, nos hiere, nos consume y finalmente nos destruye. Y nuestra lucha contra el pecado y el orgullo es la batalla más grande que jamás enfrentaremos y tiene implicaciones tremendamente eternas, vamos a decir así, por la eternidad. Porque algunos consideran el pecado como una parte normal de la vida. No, el pecado es algo anormal. Al fin y al cabo es propio de la naturaleza humana, dicen, de dejarse llevar por el placer. Pero pregunto, ¿restamos importancia al pecado porque la sociedad se ha acomodado a él? Muchos evitan llamar al pecado por su nombre por temor a incomodar a otros. Pero cuanto más cómodo nos sintamos con el pecado, más lejos estaremos de una relación saludable con Dios. Ciertamente todos pecamos. Y nuestros pensamientos, motivaciones, acciones y palabras hieran a otros y a nosotros mismos y sobre todo a Dios. Porque el pecado destruye nuestra relación con Él. Pero Dios se nos ha revelado por medio de su ley para señalar el pecado existente en nuestra vida. Así que hoy analizaremos la finalidad de la ley de Dios y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él cuando pecamos. Veamos acerca de las tentaciones de Sansón. Aunque llamado por Dios para cumplir una misión específica, Sansón sirvió al Señor mientras cedía a la tentación. ¿Y qué nos enseña al respecto? El desenlace de su vida. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, y nos dice: Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: Engáñale, infórmate de en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Y ella le dijo: ¿Cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia.
Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Bueno, amados, el gran conflicto es real y todos estamos implicados en él. ¿Sabes que la batalla cósmica que comenzó en el cielo se está librando ahora en la vida de cada ser humano? Satanás sabe que debe emplear todos sus recursos para evitar que tengamos una relación cercana con Dios en la actualidad, justo antes de que Jesús regrese. Tal vez hayas estado distraído con algo que quizás no sea malo en sí mismo, pero que demanda el tiempo y la energía necesarios para mantener viva tu relación con Dios. Tal vez sea el trabajo, las redes sociales, las compras, los deportes o la comida. El consumo excesivo y un desequilibrio en cualquiera de esas áreas puede dejar poco tiempo para Dios y los demás. Y eso es lo que nos ocurre en esta era moderna, ¿verdad? Y el enemigo conoce cada una de nuestras debilidades y el tipo de cosas que nos distraen de pasar tiempo con Dios. Por eso buscar a Dios debería ser nuestra prioridad antes de sumergirnos deprisa en nuestras actividades cotidianas y en todo lo que se nos pueda presentar. Amados, lo importante es que Jesús comprende nuestra condición, pero reprende nuestra apatía. Aunque es Dios, también era un ser humano que se sentía cansado como nosotros. Conocía las presiones de la vida al igual que nosotros, pero escapó de ellas para dialogar a solas con su Padre. Sabía que pasar tiempo a solas con Él era lo mejor que podía hacer para recuperar fuerzas a fin de luchar contra las tentaciones. Y quiero decir fuerzas físicas y espirituales. También es lo mejor y más seguro para nosotros. Sansón cayó porque se creía fuerte. Dependía de su propia fuerza para vencer las tentaciones. Y cada uno de nosotros se enfrenta a diario a batallas con el pecado cuando el enemigo de las almas intenta debilitar y destruir nuestra relación con Dios. El tentador conoce nuestras debilidades y se enfoca en ellas para entorpecer nuestra relación con Dios y hacernos sentir culpables e indignos, lo cual tiende a alejarnos de Dios. Es que, amados, el diablo trabaja para distorsionar nuestro pensamiento, nuestras intenciones y nuestras acciones a fin de conquistar alguna parte de nuestra vida. Y cuando pone el pie, el resto es historia. Pero recuerda que nuestra fe nos ayudará a permanecer firmes y que ella es el resultado de prestar atención a la palabra de Dios. Yo no sé con qué estás luchando, yo sé cuáles son mis luchas. Pero la pregunta es, ¿cómo puede la palabra de Dios ayudarnos? Es que la Biblia, amados, contiene numerosos mensajes acerca de nuestra relación con Dios y de los obstáculos que nos impiden crecer con Cristo o en Cristo. Considera las siguientes declaraciones de Pablo y de Jesús. Dijo: así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como en el caso de Sansón, la autosuficiencia te hará caer. Luego dice: no toques trompeta ante ti como hacen los hipócritas para ser honrados por los hombres. En otras palabras, deja de decir a todo el mundo cuán bueno eres. Sé humilde como Jesús. Otro texto: pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. En otras palabras, haz lo que sea necesario para erradicar la lujuria de tu corazón, pues esta es un obstáculo para tu relación con Dios. ¿Recuerda este otro versículo? No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzgan serán juzgados. En otras palabras, deja de criticar y de juzgar a los demás. Dios es el juez. No pretendas ocupar su lugar. Otro versículo bíblico, espero que te acuerdes, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los maltratan y persiguen. En otras palabras, no odies a tus enemigos. Porque, amados, cuando albergamos sentimientos negativos contra quienes nos tratan mal, esto erige instantáneamente una barrera que obstaculiza tu relación con Dios. Porque nuestra relación horizontal va a afectar nuestra relación vertical.
En lugar de eso, ora por tus enemigos y verás cómo cambia tu relación con Dios y con los demás. No preguntes cómo ocurre, pero algo sobrenatural ocurre en nuestras vidas. Otro versículo. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Tal vez creas que es correcto enojarte con quienes te rodean. Y la pregunta es, ¿cómo está afectando tu enojo tu relación con Dios y con los demás? Y algunos mastican el enojo hasta que, pues, no duermen tranquilos, no hay paz en su corazón. ¿Sabes? Estas son algunas de las cosas nada más que nos hacen tropezar. Y Jesús nos dijo que debemos hacer metafóricamente, si nuestras manos, pies y ojos son instrumento del pecado, tenemos que cortar con esa relación. En otras palabras, tomar otro camino. Y el consejo fue cortar, o sea, apartarnos de eso. No estoy hablando de literalmente cortar la mano, cortar la oreja, sacar el ojo, sino cambiar dirección, apartarnos, dejar eso. Amputarse una mano o un pie o extirparse un ojo a causa del pecado es sin duda una metáfora extrema. Y el hecho de que Jesús lo usara muestra cuán grave era, porque en su opinión el pecado y su impacto en nuestra vida son terribles. Por eso la pregunta es, ¿cuán grave consideramos nosotros el pecado? Y ahora otra pregunta, ¿cómo definirías y describirías el pecado para que lo entendiera un no cristiano? ¿Cómo describe la Biblia el pecado? Vamos a Romanos y a 1 de San Juan. Nos dice Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora 1 de San Juan nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que el pecado, amados, es la transgresión de la ley de Dios y es también parte de nuestra naturaleza caída. Porque pecado es más que lo que hacemos, es lo que somos. Y la ley pone de manifiesto el pecar y al actuar como si fuera un par de anteojos que nos permite ver claramente lo que nos rodea o como un espejo para percibir cómo somos en realidad. Ella aporta claridad y convicción a nuestra vida y a nuestro carácter, además de hablarnos del carácter de Dios y de lo que es importante para Él. Por eso los 10 mandamientos fueron escritos por Dios mismo, la única porción de la Biblia que Dios no confió en ningún ser humano. Él lo escribió con su propio dedo, dando así la importancia de lo que Él escribió, la importancia porque revela su carácter. Jesús hizo eco de su importancia al decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, relación vertical, relación horizontal. Y Él dijo, no hay mandamiento mayor que estos. Y añadió, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Las palabras que Dios dirigió a los israelitas en el monte Sinaí y a nosotros, hoy nos dicen que la ley tiene que ver con las relaciones. Dios proveyó la ley como una salvaguardia para proteger nuestra relación con Él y con los demás. Sin embargo, Satanás ha distorsionado la belleza de la ley divina para que sea vista por algunos como una carga. El legalismo, ahí lo tenemos, carente de amor y opuesto a la libertad, es a menudo asociado con la ley, a pesar de que la Biblia dice, en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pregunto, ¿qué sucedería si colocáramos la ley de Dios, cuya esencia es el amor a Él y a los demás, en el centro de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra iglesia? ¿Qué cambio causaría esto en tu vida y en tus relaciones? Y yo iría un poquito más lejos. ¿Qué ocurriría si hoy la ciudad donde vives, en el pueblo, la ciudad, en la capital donde vives, todos guardasen los 10 mandamientos? ¿No sería un paraíso? ¿Te imaginas que nadie robe, nadie mienta, nadie... todos querrían vivir ahí, porque la ley protege. La ley nos ayuda a vivir en paz, con unos con otros y con Dios. No nos salva, pero el Señor pone la ley para proteger a aquellos que ha salvado. Y Jesús mismo explicó de una manera poderosa y sucinta cuál es su relación con la ley. Dijo en San Mateo capítulo 5, no penséis que he venido para abrogar, o sea, anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amados, así como los límites que los padres señalan a sus hijos revelan lo que los valora, en realidad la ley de Dios nos habla de su carácter y de lo que es importante para Él. Dios nos dio su ley para proteger nuestra relación con Él y con los demás, pues sabe que ella orienta cada aspecto de nuestra vida a medida que crecemos en Él. ¿Quién no ha sufrido de las terribles consecuencias del pecado, la transgresión de la ley? El amor a Jesús está en el centro mismo de la ley. Él dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Cuando amamos genuinamente a Jesús, nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer su ley, no a dejarla a un lado. Cuando comprendemos claramente su ley, nos sentimos motivados a amar a Jesús. Y lo que es aún más importante, mantener siempre ante nuestros ojos la cruz y la muerte sustitutoria de Cristo en nuestro favor, es la mejor manera de fomentar nuestro amor a Dios. Amados, la ley debe ir de la mano del Evangelio, pues aunque creemos en la vigencia de aquella y en la importancia de obedecerla, en lo que respecta a nuestra posición ante Dios, la ley solo puede señalar el pecado. Es como un espejo. Ella no puede perdonar, no puede justificar ni expiar. Por el contrario, ella señala por qué necesitamos ser perdonados y justificados, por qué necesitamos expiación. Esta es la razón por la que el Evangelio es imprescindible para comprender la ley. Y si no comprendes la ley, no comprendes el Evangelio. Y si no comprendes el Evangelio, tampoco entiendes la ley. Y también por qué la muerte de Cristo en nuestro favor nos es imputada por la fe y no por nuestro cumplimiento de la ley. Ahora, en el Sermón del Monte, es interesante porque el Sermón del Monte es la explicación en detalle de los 10 mandamientos, los principios del reino. Jesús habla mucho de nuestra relación con Él y con los demás. Él dice algo muy conmovedor hacia el final de su mensaje. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después dice, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Está hablando de los cristianos. Ahora, esa expresión en el original y en otros idiomas quiere decir quebrantadores de la ley. Qué interesante. Dicen amar a Jesús, pero no le obedecen, niegan su ley. Por eso es que Dios tendrá en el tiempo final un pueblo que habrá comprendido este mensaje con esas dos características. Tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Conocerán a Jesús y lo amarán tanto que estarán dispuestos a obedecerle. Y Jesús dice allí que algunos sabrán acerca de Él sin conocerlo realmente. El conocimiento es ciertamente importante. La Biblia dice que el pueblo de Dios podría perecer por falta de conocimiento acerca de Dios y por haberse negado a recibir este conocimiento. Nunca debemos restar importancia a la perenne verdad bíblica. Sin embargo, de nada nos sirve ese conocimiento si no nos transforma ni profundiza nuestro compromiso y nuestra experiencia personal con Dios. ¿Recuerdas el versículo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús afirmó que el requisito para entrar en el cielo es hacer la voluntad de Dios y en última instancia conocer a Dios, pues no podemos hacer su voluntad sin conocerlo. Bueno, este es el factor definitorio y una expectativa muy razonable, ¿verdad? Por ejemplo, si tu hijo dice que te ama y suele hacer lo que le pides, su conducta revela la profundidad de su amor y su respeto hacia ti. Y de la misma manera, si amamos a Dios, queremos hacer su voluntad, pues sabemos por experiencia que es lo mejor. Así que nuestra obediencia, como evidencia y fruto de nuestro amor, muestra la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios. O sea que la obediencia es la prueba de nuestro amor a Dios. Decir que lo amamos sin obedecerle es engañarnos a nosotros mismos. Y Jesús concluyó el Sermón del Monte con un conmovedor desafío final para sus oyentes. Vuelvo a repetir, el Sermón del Monte es la explicación en detalle de los 10 mandamientos. Él dijo en Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De paso, amados, en los días de Jesús, el sábado nunca fue un problema que se discutió. Era aceptado como el día del Señor, no había otro. Esto estaba claro, el problema era cómo guardarlo, y Jesús les mostró cómo hacerlo. Cuando prestamos realmente atención a los mensajes de Jesús, no podemos evitar sentirnos interpelados. Pero para que ello ocurra, nuestros oídos deben estar abiertos y nuestros corazones receptivos para que la propuesta divina de que vivamos en estrecha relación con Dios pueda grabarse en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y podamos estar edificados sobre la roca, que es Jesús y su palabra, y estar en armonía con el plan perfecto de Dios para nosotros. Este modelo de relación íntima no es un secreto. Ya se encuentra revelado en la Biblia y es ofrecido por Dios a cada persona. Así que es nuestro privilegio aceptarlo por fe, reclamar la perfecta justicia de Cristo y reflejar luego esa justicia en nuestra vida, en buenas obras, porque amamos a Dios. Bueno, ahora para concluir, amados, la hora se nos ha ido rápido, ¿verdad? Podemos hablar mucho acerca de la ley, la gracia, la ley de Dios y, en fin, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No debería sorprendernos que el tema de la ley sea a menudo tan tergiversado y malinterpretado, ya que el gran desafío de Satanás contra Dios giró precisamente en torno a la ley divina, y él sabía porque era uno de los guardianes de la ley de Dios. Estaba junto al trono de Dios. En la época de Jesús, algunos pensaban que él había venido a suprimir la ley, pero eso no podía estar más lejos de la verdad. Con su obediencia perfecta a la ley, Jesús iluminó el hermoso carácter divino y nos mostró cómo es Dios. Ellen G. White nos dice aquí en Profetas y Reyes, comentando esto, lo siguiente. Dice, solo podía esperar que realizaría el propósito divino si conservaba en su corazón reverencia por la santa palabra de Dios. Fue el aprecio por la ley de Dios lo que dio a Israel fuerza durante el reinado de David y los primeros años del de Salomón. Fue por la fe en la palabra viviente como se hicieron reformas en los tiempos de Elías y de Josías. Y esas mismas escrituras de verdad, la herencia más preciosa de Israel, apelaba a Jeremías en sus esfuerzos de reforma. En conclusión, amados, nuestra vida está infectada por el pecado que nos separa de Dios. Sin embargo, Dios nos invita a conocerlo y amarlo con toda nuestra mente, corazón y fuerzas. Si hacemos esto, naturalmente amaremos más a Dios y a los demás. Y ese amor está plasmado en su ley, la santa ley de Dios, que fue dada para proteger y preservar nuestra relación con Él y con quienes nos rodean. La ley de Dios es un hermoso reflejo de su carácter. Y cuando entendemos su ley, nuestra relación con Él se desarrolla. Que esta pueda ser nuestra experiencia, que seamos verdaderamente el pueblo de la fe de Jesús y que ama tanto a Jesús que lo obedece y guarda sus mandamientos. Oremos. Gracias, oh Padre, por darnos claridad sobre este tema. ¿Cuál es la función de la ley? Es como un cerco, es como un espejo. Nos protege del mal, porque del otro lado de ese cerco es el terreno del enemigo. Y Jesús vino a sacarnos del terreno enemigo para estar dentro de su ley, dentro de su territorio donde hay paz, seguridad y salvación. Gracias que la ley nos indica dónde deben haber los cambios que el pecado ha causado en nuestras vidas y que nos tiene con tantos problemas y hábitos, etc. Y encontramos la solución al mirar a la cruz, a Cristo Jesús, por la fe. Gracias, Padre, porque la ley y el Evangelio se complementan. Que podamos nosotros entenderlo para explicarlo y sobre todo vivirlo, para que otros vean las maravillas de tu ley y las maravillas de tu amor. Bendícenos. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, llegó el momento para terminar. Hoy será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Es todo el tiempo que tenemos. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Mira el precio que fue pagado por ti aún antes de haber nacido. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje. Si hemos invitado el viaje hacia la vida eterna. Ese es nuestro hogar y las cosas van a terminar bien. Para eso tenemos un buen mapa, un buen GPS, la palabra de Dios y el mejor de los guías, Cristo Jesús. Maranatá, Dios te bendiga.